Dios les bendiga, mis amores. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más de su programa Fe con los pies en la tierra. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero también un invitado que va a ser parte de este episodio en el día de hoy, y es nuestro hermano Federico. Amén. Para mí es un privilegio, más que un privilegio, estar aquí para compartir junto a ustedes este tema que es de súper importancia en realidad. Miren, nosotros vamos a hablar el día de hoy de puertas abiertas, almas expuestas. Son cosas que nosotros dejamos pasar, que consumimos, que vemos, que quizás de forma inconsciente, pero que nos afectan. Y quiero compartir con ustedes algo muy importante, y es que un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios 4:23, que dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es súper importante que nosotros sepamos lo que nosotros consumimos. Pero me gustaría hablar un poco con nuestro invitado, porque yo sé que él también es consumidor de las redes sociales. Y muchas veces nosotros abrimos muchas puertas con lo que consumimos en las redes sociales. Por eso yo quiero preguntarle a él que si en algún momento tú has sentido o tú has visto que tú has abierto puerta a algo que te ha hecho daño. Ejemplo, tú como joven cristiano. Ajá. ¿Qué tú has sentido, que tú has visto, que tú entiendes que te ha afectado por el consumo de las redes sociales, o quizá una película, algo que tú hayas visto? Por el consumo de las redes sociales. Bueno, en realidad son muchas cosas, pero dentro de ellas, ¿qué te digo? Más que ver, escuchar, porque en realidad cosas de las que afectan a un joven cristiano en las redes sociales, como número uno podemos decir que la música seculares. Y si tú te fijas, cuando uno está consumiendo contenido de TikTok o viendo contenido en TikTok, ya sea en Instagram, en Facebook, tú no controlas lo que tú quieres ver, porque son contenidos random que tú vas deslizando y te puedes topar con cualquier cosa. Bueno, pues si tú no guardas lo que tú ves con tus ojos o escuchas con tus oídos, te puede llegar a contaminar. Como por ejemplo, te puede aparecer una música que quizás antes te llamaba la atención, aunque ahora somos nuevas criaturas, hay cosas o recuerdos del pasado que te pueden llegar con esa música, y por ahí se va. Mira, yo pienso que es muy importante, ejemplo, en el caso de nosotros como cristianos, y aún ustedes jóvenes que no son cristianos, tienen que tener cuidado de qué cosas ustedes consumen en las redes sociales, porque en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, en el siglo en el que estamos, precisamente todo se está normalizando, especialmente cosas que nos afectan, cosas que, ejemplo, nosotros como cristianos son pecado, que están en contra de la voluntad de Dios. Todas esas cosas se están normalizando. Ejemplo, en las canciones se está incitando a que la gente sea infiel, a que la gente maltrate a los demás, a que use a los demás por un momento. O sea, yo estoy contigo por un momento, pero ya. Y todas esas cosas, por el contenido que se sube a las redes, las canciones que se ponen, todo ese tipo de cosas se han ido normalizando y ya nosotros lo vemos como normal. ¿Qué cosas tú veías antes que eran alarmantes para la gente, pero que ahora es como, eso no es nada, eso es tontería? Un sinnúmero de cosas en realidad. Y yéndonos por el mismo tema de la música, antes yo me doy cuenta que actualmente están como tergiversando lo que es la adoración, por así decir, o alabanzas cristianas. ¿Por qué? Porque era muy difícil, tú ves antes, que en una iglesia o en una actividad se escuchara música, por así decir, con ritmos seculares, pero con letras cristiana, entre comillas. Si es música cristiana, es música cristiana. Y si es música del mundo, es música del mundo. Si tú eres tibio, eres tibio. Si eres caliente. Y si eres frío, eres frío. Ahora bien, dice un versículo bíblico que a los tibios y a los fríos Dios los vomitará de su boca. Miren, a mí me parece súper interesante en cuanto al tema de las canciones que están surgiendo ahora, en cuanto a canciones cristianas.
Y nosotros también tenemos que tener cuidado, ejemplo, en el caso de los jóvenes, hay que tener cuidado con el tipo de canción que nosotros escuchamos, por eso es importante leer la Biblia. Y por la Biblia entonces nosotros podemos filtrar qué tipo de contenido, qué canciones nosotros estamos escuchando, si esas canciones están alineadas al propósito, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero como yo sé que a nosotros no nos ven solamente personas cristianas, a ustedes que no son cristianos, chicos, el tipo de contenido que ustedes consumen, las canciones que ustedes consumen, ustedes que no son cristianos, los artistas seculares que ustedes lo ven como que, ay, qué duro es fulano, que es muy cool, es un influencer súper duro, es un artista súper duro, pero que te están incitando a consumir drogas, te están incitando a tener relaciones sexuales sin protección, sin control, y todo ese tipo de cosas de una forma u otra van desgastando tus emociones, tu corazón, y eso hace que cada día tú te sientas más y más vacío. Ejemplo, Federico, tú cuando tú no eras cristiano, Ajá. ¿qué tú entendías que te hacía a ti sentirte más vacío? Porque yo supongo que si tú te acercaste a Dios era porque tú sentías que había un vacío dentro de ti, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, ¿qué cosas tú entiendes que hacían que ese vacío se hiciera más profundo en tu vida? Bueno, verdaderamente esa respuesta que yo en realidad voy a dar ahora, yo creo que es muy simple. ¿Por qué? Porque lo único que te hace sentirte a ti más vacío es darle a entender a la gente que tú estás lleno cuando no lo estás. Y era una de las cosas que yo hacía. Quizás yo le daba a entender a la gente, bueno, al que me escuchaba, a los que me seguían, a los que consumían mi contenido, que yo estaba bien, o que todo marchaba bien, que lo que yo aparentaba era real. Pero en realidad no era así, porque cuando yo llegaba a mi casa y estaba solo, me tocaba dormir, entonces me llegaban todas esas cosas y esos pensamientos a la mente. Pero ¿por qué tú le aparentas una cosa a la gente que tú no eres? ¿Por qué le hiciste entender esto a fulano sabiendo que no era así? ¿Estás bien? Debes cambiar. Y son muchas cosas que te llegan a la mente cuando tú le estás dando a entender a alguien algo que no es. Pero la verdad es que aunque tú trates de hacer cosas ocultas, llegará un tiempo que saldrá a la luz. Interesante, interesante. Yo quiero compartir también una parte de mi experiencia cuando yo no era cristiana. Bueno, yo me convertí siendo adolescente, que tenía como 14 años, 14 o 15 más o menos. Y había algo que a mí me hacía sentir muy vacía, que a pesar de que yo compartía con los amigos, quizás también como tú lo hacías, yo sentía como que algo me faltaba, y todas las cosas que yo estaba haciendo, quizás por llamar la atención, por ser parte del círculo al que yo no pertenecía, que eso también afecta muchísimo cuando nosotros queremos pertenecer a un lugar en donde realmente no encajamos. Y tratar de tú pertenecer a un lugar donde tú no encajas te va a seguir haciendo sentir vacíos todo el tiempo, porque es que tú no perteneces a ese lugar. Entonces yo entendí que yo no pertenecía. También las canciones que escuchaba, porque incluso aún las mismas canciones me incitaban a mí a ser acomplejada, a no aceptarme como yo era, a que a mí no me gustaran mis ojos, a que no me gustara mi cuerpo, porque todas las canciones ponían una mujer súper perfecta. Entonces, ese tipo de cosas también nosotros tenemos que cuidar el contenido que consumimos, vuelvo y repito, porque son puertas que nosotros abrimos y nuestras almas quedan expuestas y en muchas ocasiones heridas. Entonces, Federico, me gustaría saber también, tú como joven que ya viniste al Señor, ¿qué cosas tú haces para cuidar el contenido que tú consumes? Porque eso es muy importante. Y no solamente, y no quiero que tú le digas solamente orientado a los jóvenes cristianos, sino a esos que no son cristianos también, que nos están viendo, tú que no fuiste cristiano en alguna ocasión. ¿Qué cosas ellos pueden hacer para cuidar el contenido que ellos consumen? Para cuidar el contenido que ellos consumen. Yo digo que en realidad lo primero que debemos de hacer para cuidar el contenido que consumimos, o cosas que nos pueden traer problemas a nuestras vidas, es crear hábitos. Bueno, yo lo primero que hice, empecé a crear hábitos positivos. Yo dije, tengo que cuidar mis ojos. La misma Biblia dice que es mejor tú entrar al reino de los cielos con un solo ojo que tener dos y perderte. Entonces yo dije, bueno, tengo que cuidar, lo primero que tengo que cuidar es mi vista. Tengo que cuidar lo que veo, tengo que cuidar lo que escucho. Y dije, bueno, en el mundo yo escuchaba muchísima música rarísima que yo mismo también cantaba, y hay algo importante aquí que sé que no se va a salir del tema porque va con esto, y es que la mayoría de los artistas que cantan canciones seculares, cantan un 90% de cosas fake, o sea que no es lo que viven. Y por eso era lo que tú decías ahorita, que tú te frustrabas porque tú veías que en los videos ellos ponían como alguien que se veía perfecto, o qué sé yo, te aparentaban una cosa, pero en realidad no es así, porque el 90% de lo que se ve
no es. Entonces yo dije, bueno, tengo que cuidar lo que veo, lo que escucho. ¿Por qué? Porque si no lo hago me puedo dañar otra vez. Entonces dice la Biblia que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Digo, bueno, pues tengo que saber lo que le agrada a Dios y lo que no. Y pues los que no son cristianos tienen que saber lo que te guía al bien y lo que te guía al mal. Entonces eso es lo que yo entiendo de ese punto. Mira, hay algo muy importante que tú dijiste que a mí me llamó mucho la atención ahorita. Tú hablabas de que en las redes sociales nos salen muchos contenidos random, pero tú que subes contenido a las redes, tú sabes que hay un algoritmo que uno maneja, que independientemente de que las redes te manden ese contenido random, el algoritmo entiende lo que tú quieres consumir y lo que tú quieres ver. Y cuando el algoritmo te envía muchas cosas, ejemplo, yo que me creo ahora repostera, yo me pongo a ver videos de receta y ahora todo lo que me sale es eso. O sea, que el contenido que a mí me salía antes ya me está saliendo muy poco. El 90% del contenido que me sale son recetas de galletas, de pasteles, etcétera, etcétera. Porque el contenido... el algoritmo tiende a ver, cuando tú te quedas unos segundos mirando un contenido, él entiende, espérate, esto le gustó, hay que mandarle este tipo de contenidos. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de a eso a lo que nosotros le prestamos atención. Nosotros sabemos que estamos en el mundo, ejemplo, ahora cristianos le hablo a ustedes, nosotros estamos en este mundo. El mismo Jesús cuando estaba orando le dijo al Padre, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes de él, porque nosotros estamos aquí, estamos viviendo en este siglo. De hecho, Pablo dijo, no se conformen al siglo, porque nosotros en este sistema vamos a ver de todo. Vuelvo y repito, hablando del tema de las canciones, vamos a escuchar por ahí cuando estemos caminando canciones que inciten a la lascivia, al desorden. Nosotros vamos a ver todo ese tipo de canciones, pero entender que yo soy el cristiano y que aunque por ahí estén sonando todo tipo de canciones, yo tengo que aprender a cuidar las cosas que yo veo, las cosas que yo escucho, en las conversaciones incluso en las que yo participo. Amén. Y tú que no eres cristiano, también tienes que aprender a cuidarte, porque no solamente es para los cristianos, eso también te afecta a ti como persona, cualquier persona le puede afectar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a cuidar las cosas que nosotros consumimos y que nosotros vemos. Pero, Federico, quiero hacerte otra pregunta, porque yo siempre pienso que los jóvenes siempre están mirando, sean cristianos o no sean cristianos, siempre tienen a alguien como que ellos admiran en el barrio donde viven. Y nosotros, por ende, nosotros debemos de cuidar la conducta que nosotros tenemos, porque la Biblia habla de que nosotros somos luz, y si somos luz se tiene que reflejar. Amén. Entonces, ¿qué tú entiendes que tú debes hacer o que tú no haces por esos jóvenes que quizás no son cristianos, pero que están pendientes a ti, y esos jóvenes que son cristianos que también están pendientes a ti? Wow. Esa parte de dar ejemplo. Esta pregunta está muy importante. Bueno, mira, lo primero es que yo entiendo que tengo que cuidar cómo me comporto. Sabemos que ya somos nueva criatura, como antes lo dije, y no puedo comportarme como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque no solo me puedo cuidar a mí, o no solo me debo cuidar a mí, sino también, como tú dices, a esos jóvenes que están pendientes a mí y que quizá me ven como motivo a seguir o como un ejemplo de superación. Y dicen, wow, él estaba perdido igual que yo, quizás los vicios, quizás, qué sé yo, en la música y un sinnúmero de cosas. Pero vamos a ver qué pasa con él, vamos a ver el cambio de él. Entonces, como ellos piensan así de mí, yo debo no igualarme a ellos, no, sino pensar mayor que lo que ellos están pensando y decir, wow, espérate, yo tengo que ser ejemplo de superación para ellos. Si antes yo hacía lo malo, o si antes yo lo incitaba a hacer cosas malas, ahora yo le puedo decir cualquier día, vámonos para la iglesia, o mira, no haga esto porque está mal, a Dios no le agrada, te puede buscar un problema, qué sé yo. También tengo que cuidar la manera de vestir, ¿me entiendes? Porque ellos dirían, wow, pero si él es cristiano, antes no lo era, y se sigue vistiendo igual que yo, entonces, ¿qué es lo que él me está dando a entender? ¿Cuál es el ejemplo? Y también en la manera en que hablamos, ¿me entiendes? Porque sabemos que Dios va cambiando las cosas en ti que no están bien poco a poco, pero hay un cambio, tiene que haber un cambio. Entonces no puede ser que antes yo tenía un vocabulario, digamos que no adecuado, y ahora yo siga portándome de la misma forma. Es un punto muy importante también, la manera en que hablamos. Yo entiendo que Dios también trabaja esa parte. Definitivamente cuando Dios llega a la vida de alguien hace una transformación y hace un cambio, y eso se nota, la gente lo puede ver. Pero nosotros vamos a seguir hablando de este tema, así que no se vaya, vamos a una pausa y espero que ustedes se queden aquí pendientes a nosotros cuando volvamos.
Dios les bendiga mucho. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bienvenidos nueva vez a este espacio, esperando que usted nos deje su comentario ahí, que usted nos dé like, que usted comparta con sus amigos, que usted cuente su experiencia con nosotros, porque siempre se pueden mejorar ciertas cosas y nos encantaría saber su opinión. Y vamos a seguir hablando de este tema que está súper interesante, y hay algo muy importante que yo estaba recordando, y es de cosas que nosotros hacemos y que pensamos como, eso no es nada, y les voy a contar una experiencia que a mí me pasó, para que tú cuentes si alguna vez a ti te ha pasado eso. Yo estaba viendo una serie, se llama Diario de Vampiros, hace muchos años, que una amiga me dijo, es muy buena, y eso no es nada, y yo entré a ver la serie. Yo duré 2 días sin poder dormir y no vi la serie completa. Yo vi 2 capítulos. Y quizás a todo el mundo no le afectó la serie, pero a mí sí. Y como a mí me afectó, aunque mi amiga la veía y a ella no le afectaba, a mí sí. Entonces yo dejé de consumir esa serie porque yo no podía dormir. Yo trataba de dormir y no podía. Era soñando, teniendo pesadillas con la serie. Y yo con un miedo y un pánico en mi casa, donde yo me movía, yo sentía como que alguien me estaba mirando, como que alguien estaba detrás de mí. Por eso. Entonces yo entendí que precisamente lo que le hacía daño a esa otra persona, quizás no le hacía daño a esa otra persona, a mí me estaba afectando. Y yo tenía como que poner un stop. Porque aunque uno diga, eso no es nada, hombre, eso es una serie. Pero si te está afectando, aunque tu amigo te diga, eso no es nada, es una serie, tú tienes que aprender a poner ciertos límites. Entonces me gustaría saber, Federico, si a ti te ha pasado alguna vez, has tenido ese tipo de experiencias con series, canciones. Sí. Bueno, ¿qué te digo? En realidad yo también tuve una pequeña experiencia un poquito similar a esa, y yo podía describir esto como abrí una pequeña puerta que me trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque mira, yo también en un tiempo, cuando estaba más pequeño obviamente, vi una película así, que es muy famosa aquí, y todos la conocen. ¿André? Bueno, André. Pues ya tú sabes. Entonces, para que tú veas si todos la conocen. Esa película yo la veía, pero no era que yo la quería ver, me obligaban a verla. O sea, porque en mi casa todo el mundo la veían, y como yo vivía allá, nadie podía salir. Ya tú sabes que ese era el terror de todos los muchachos, ese era el terror. Pues bueno, esa película, al ser como tan traumante, yo fui creciendo con eso. Y con el personaje que yo más me frustré era el que se llama Anthony. Entonces yo pensaba que así mismo como él aparecía en los lugares, también me iba a aparecer a mí cuando yo dormía. Y yo decía, wow. Y fui creciendo con eso, hasta que aprendí a orar. Cuando yo aprendí a orar y tuve experiencia con el Espíritu Santo, sin ser cristiano, antes de ser cristiano, entonces como que hubo un stop, ¿sabes? Como que ya no tenía pesadilla con eso, ya me sentía más confiado cuando dormía, porque antes yo no me podía quedar en mi casa solo si no había gente, aún teniendo 16 años, porque yo pensaba que me iba a salir eso. Entonces, ¿qué te digo? Esa experiencia en realidad fue muy, muy traumante, pero cuando aprendí a orar, Dios me hizo olvidar. Hay algo súper importante que tú dijiste, que yo quiero rescatar y quiero traerlo. Es cuando tú dijiste que aprendiste a orar y pudiste tener experiencias con el Espíritu Santo. Señores, las experiencias con el Espíritu Santo pueden cambiar la vida de cualquier persona. Y no solamente tienes que ser una persona cristiana para eso, para acercarte a Dios. No solamente tienes que ser cristiano, porque nosotros hablamos de Dios, porque obviamente ya nosotros decidimos seguir a Cristo, y como que toda nuestra vida se gira en torno a Dios, en lo que consumimos, lo que compartimos, lo que hacemos. Tiene que haber una evidencia de que somos cristianos. Y quizás en alguna ocasión nosotros hemos puesto, sin pensar, como la vara muy alta para que la gente entienda que puede acercarse a Dios, porque quizá muchos cristianos por mucho tiempo se han creído como que ellos son los dueños de Dios y que Dios solamente está con ellos. Y no es así, señores. Ustedes también pueden acercarse a Dios aunque no sean cristianos. Esas cosas que ustedes desean, que anhelan, si ustedes desean ser cristianos en algún momento, tengan esa libertad de ustedes
poder acercarse a Dios y hablar con Él para poder tener experiencias con Él. Pero volviendo al tema del que estábamos hablando, esas series o películas, señores, no son simples películas. Hay cosas que pueden traer influencias a nuestra vida por esas películas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que consumimos. Ese miedo que tú tienes, que tú no puedes dormir, que tienes insomnio, que por más que tú trates vuelta y vuelta en la cama, tienes que ver qué puertas tú has abierto, qué cosas tú estás consumiendo. Y vuelvo y repito, no se trata solamente de las series. Pueden ser canciones, incluso hasta amistades que te llevan a hacer cosas que tú no deberías de hacer. Así es. Hay otra pregunta que yo quiero hacerte y me gustaría saber qué cosas en algún momento tú hiciste siguiendo ese mismo ritmo de eso no es nada, que después fue muy difícil para ti soltar, que se convirtió como en una atadura para ti, que aunque tú dijeras yo no quiero hacer eso, pero te sentías como atraído y seducido por eso y al final terminabas haciéndolo. ¿Cómo podría definir esto? El liberalismo, por así decir. Creo que es la palabra correcta. Sí. Fue muy difícil para mí en realidad, porque, ¿qué te digo? Llegó un punto de mi vida, ya yo siendo cristiano, en el que yo decía a sí mismo, eso no es nada. Si hago esto, eso no es nada. Pero yo sabiendo que dentro del orden cristiano, por así decirlo, que yo debo de llevar, no está mal. O que no lo debo de hacer, porque la Biblia dice que todo me es lícito, mas todo no me conviene. Entonces, perdón, ¿tú te estás refiriendo en la parte del liberalismo a cosas que tú, siendo cristiano, tú hacías que no representaban el evangelio y tú decías, no, eso no es nada, exactamente, eso no afecta? Como por ejemplo, con mi vestimenta, yo llegué a un tiempo que en realidad yo estaba vistiendo de una forma que yo entendía que no era la adecuada para el testimonio que ya yo estaba llevando, para el Justin que Dios rescató. Porque tampoco no era que era algo del otro mundo, pero en realidad todo el que conoció la transformación que Dios hizo en mí, se daba cuenta que había algo ahí, ¿sabes? Que aunque yo decía eso no es nada, no estaba bien. También, por ejemplo, escuchar música sin yo saber el propósito de esa música, aunque la estaba cantando alguien que fue cristiano, o aunque no decían palabras ilícitas, pero que no me llevaban a agradar a Dios, o sea, que no movían el trono de Dios, que no movían mi espíritu. Entonces, aunque parece que no es nada, si no está dentro de la voluntad de Dios, no está bien. Puede traer problemas muy graves. Hay algo que tú mencionaste acerca de las canciones, y a mí me gustaría hablar acerca de eso, porque recordando tiempos de cuando yo no era cristiana, habían canciones que yo escuchaba, yo podía estar lo más feliz que yo tuviera, y yo agarraba y ponía una canción y ya yo estaba triste sin que nadie me haya hecho nada, y yo lloraba y sufría. Señores, esas son puertas que nosotros abrimos por el tipo de contenido que nosotros consumimos, y hay que cuidar mucho eso. Hay canciones que nos llevan a nosotros a sentirnos en depresión, a sentirnos en ansiedad, a sentirnos inferiores, a sentirnos que nosotros no somos nada. Y yo entiendo que la función de Satanás, el enemigo de la justicia, es precisamente eso, que la gente no conozca el valor que tiene en Dios, para que la gente se sienta todos los días insatisfecho. Por eso el contenido que te tiran en las redes sociales, en el televisor, en las canciones, es un contenido para que tú te sientas inferior, para que tú entiendas que por ti solo tú no puedes hacer nada. Incluso la idea de este sistema, si tú te fijas, es sacar a Dios de la ecuación de todo, es sacar a Dios de la ecuación por todas partes, porque está, ejemplo, la ley de atracción, la ley de la manifestación, y todo este tipo de cosas es tratar de sacar a Dios de la ecuación para que la gente crea en otra cosa, orientar la creencia de la gente en cosas erróneas y equivocadas. Desde nuestro punto de vista, quizás usted puede creer en la ley de atracción y ese tipo de cosas. Respetamos su opinión, pero no la compartimos, Entonces me gustaría saber, Federico, ¿qué cosas tú puedes ver ahora que el sistema está haciendo que tratan de sacar a Dios de la ecuación para que la gente se enfoque como en otra cosa? No que entienda que eso que, ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí, la idea es que el que es cristiano se puede acercar más a Dios, el que no es cristiano también se puede acercar más a Dios en todo lo que nosotros hablamos, pero el enemigo está usando estrategias para sacar a Dios de todas las ecuaciones y que la gente no ponga su mirada en el Señor, sino que se enfoque en otras cosas. ¿Qué tú estás viendo en las redes acerca de eso? Bueno, ahora mismo me bajó algo que fue fresquecito del cielo, y quizás esto lo vean como algo insignificante, pero yo creo que en lo espiritual tiene mucha profundidad. ¿Qué cosa yo creo que el sistema está haciendo, que está tratando de sacar a Dios de todo, por así decir?
una de las cosas principales que me bajo ahora es la supuestamente inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso es, qué sé yo, no sé si es una app o qué, pero es algo que te puede resolver supuestamente un problema inmediatamente. O que, por ejemplo, si tú necesitas saber qué es una célula, tú entras a eso, que creo que se llama ChatGPT, y tú buscas así mismito qué significa la célula y ella te va a responder. Pero también hay personas que la están utilizando para muchas cosas ya más profundas de ahí. Y sin embargo, antes, cuando alguien quería saber algo, o cuando alguien estaba enfermo, o cuando alguien necesitaba algo, iban a la presencia. O porque, como dijimos ahorita, Dios no es solamente de los cristianos. Y yo he visto que mayormente uno de los países que más creen en Dios, o que más buscan a Dios, o que más oran, es República Dominicana. Porque aquí, desde que yo estoy pequeño hasta ahora, he visto cómo han anunciado muchísimas tormentas, muchísimos ciclones que supuestamente vienen para acá, y al final, por los clamores de la gente, para no especificar de qué cristiano, porque todos nos unimos en oración y se desvían, dando a entender que antes la gente, cuando quería algo, qué sé yo, construir una casa o lo que sea, cuando quería emprender, oraban y le pedían cosas a Dios. Dirección a Dios. Entonces, también yo, cuando estaba en el liceo que estudiaba y me tocaba examen, yo oraba antes de hacer el examen. Y después hacía chivo. Aunque hacía mi chivito, pero oraba. Y el punto es que ahora una gente o un joven que estudia para hacer un examen ya siente que no tiene necesidad de orar, aunque otra gente no lo vean como algo tan profundo, pero yo sí. Y prefieren ir a ChatGPT, que se le hace la vida más fácil. Y yo entiendo que eso es como algo que también puede o quiere tratar como de apartar un poquito más a Dios y tener a la gente en el sistema. Yo pienso que, ejemplo, en el caso de nosotros los cristianos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque ChatGPT en sí mismo yo no lo veo como malo. Incluso las redes sociales, que por mucho tiempo quizás los cristianos la han satanizado, yo no la veo mal en sí misma, sino más bien en lo que la gente hace con eso. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de qué nosotros hacemos, qué compartimos, qué buscamos. Y corroborando un poco contigo acerca de lo de ChatGPT, si tú te fijas, hay mucha gente que ya no se desahoga con un amigo, se desahoga con ChatGPT. Ya cualquier información no la busca directamente en la Biblia, sino que la busca directamente en ChatGPT. Que no, vuelvo y repito, no, la aplicación no está mal en sí misma, sino más bien que tú aprendas a diferenciar una cosa de la otra y tú no te dejes arrastrar. ChatGPT está ahí, yo lo uso. Cualquier información que yo quiera saber, se la puedo preguntar, se la pregunto, pero no olvidándome siempre de que Dios está ahí. Porque no es lo mismo, ejemplo, mucha gente me dice, ay, cuando tú hablas, tú conoces mucho de la Biblia, etcétera, etcétera. Yo le he dicho a la gente, no es lo mismo tú hablar del conocimiento a tú hablar dirigido por Dios. Las palabras no salen igual. Cuando tú estás hablando desde el conocimiento, de que tú conoces algo, esas palabras salen huecas. La gente sabe, sí conoce, pero no hacen el trabajo que tienen que hacer en la vida de alguien. Pero cuando tú estás dirigido por el Señor, al tú hablar de la palabra sale completamente distinta. Nuestra orientación siempre debe de estar enfocada en Dios, sin importar qué tantas cosas el sistema lance, porque la finalidad del sistema es precisamente esa. El sistema está dirigido y gobernado por Satanás, desviarnos de la atención de Dios, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el tener al Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a poder discernir entre las cosas que están bien, las cosas que están mal, qué debo de hacer y qué otras cosas no debo de hacer. Y ya nosotros, para finalizar, porque casi nos vamos, hay algo importante que quiero decirles, señores. Ustedes han escuchado mucho acerca de la energía y todas esas cosas de voy a poner esto en mi casa para traer energía, voy a cambiar esta piedra, voy a poner esta piedra porque necesito más energía, más luz en mi casa. Usted no necesita energía, usted necesita tener una relación con Dios. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces sería bueno que tú como cristiano o tú que no eres cristiano entiendas que hay ciertas cosas que parecen que están bien, que no son nada, pero realmente te afectan tu alma, afectan tu espíritu, tu corazón, tu forma de comportarte, incluso hasta tus relaciones con tus familiares, con pareja, todas las relaciones interpersonales. Y tú tienes que tener cuidado de todas esas cosas que tú consumes en las redes sociales, esas series que tú ves, esas canciones que tú escuchas, porque muchas de esas canciones o muchas de esas cosas que tú ves, el contenido que tú consumes,
situaciones. Te está incitando a hacer cosas que te van a llevar a sentirte más vacío, más ansioso, más desesperado y por ende a terminar alejándote del Señor. Entonces, gracias, señorito, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Eres súper bienvenido a este lugar. A ustedes también, gracias por ser parte de esto. Le invitamos a que ustedes estén pendientes a nuestro contenido, que nos sigan en las redes sociales por Juan Dolio TV en Instagram, que vayan a YouTube. Busquen Juan Dolio TV, se suscriban, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones y déjennos sus comentarios. Muchos besos, mucho amor y mucho cariño. Y si a ustedes les está gustando el contenido, Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos.